Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe y como siempre queremos invitarles a que vayan y visiten nuestro canal de YouTube en inglés, Your Prophetic Testimony, para ver más detalles sobre todos los temas que tocamos en este canal. Y hoy les damos la bienvenida a la tercera parte de la serie La visión de una fe profética. Y recordemos que en el episodio anterior estuvimos hablando en la carta de Hebreos, en el capítulo 12, versículos de 1 al 3, pero leímos hasta el versículo 2 y lo dejamos a mitad porque queríamos tocar una parte en este otro episodio. Y recordemos que entonces estábamos hablando sobre autor y consumador. Y en ese versículo, el autor de Hebreos nos hablaba sobre esta nube de testigos. Y decíamos que era bueno ir a leer en Hebreos 10 y 11 para entonces comprender a qué se refiere el autor en ese versículo cuando dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y se refería a todas esas personas que a veces llamamos héroes de la fe, gigantes de la fe, o que algunos de los subtítulos en algunas de las versiones dice que son el salón de la fama de los héroes de la fe. Y hablábamos algo muy especial, y es que quizás cuando los vemos y vemos las cosas gigantes que hicieron cuando leemos Hebreos 11, a veces quizás podemos estar tentados a verlos muy inalcanzables, completamente victoriosos, gigantes, infalibles, y realmente cuando estudiamos la palabra, podemos ver y establecíamos que esa lista de Hebreos 11 es una revelación de Dios. Más allá de la lista, lo que esta palabra, este versículo muestra es que la fe tiene una perspectiva muy peculiar. Y entonces vemos que cuando leemos ese Hebreos 11, están todas estas virtudes, todas las cosas que estas personas hicieron por fe, porque creyeron, porque dieron un paso, todas las maravillas, las promesas que alcanzaron, terrenos que conquistaron. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos las historias completas de cada una de estas personas, hablábamos que veíamos criminales, veíamos asesinos, veíamos pecadores, veíamos violadores, veíamos toda la gama de lo que es el pecado en cada uno de ellos. Aún incluso incredulidad, incluso gente que mintió porque tuvo miedo en ese momento. Vemos toda la gama de pecados. Sin embargo, vemos un Hebreos 11 que te los menciona como esos héroes, esos gigantes. Esta es la nube de testigos. Pero entonces entendíamos algo, que es que esa es la forma en que la fe va a hablar sobre nosotros. La fe hace un recuento de aquellas cosas que hicimos porque creímos, de aquello que hiciste porque creíste. La fe te separa, para eso es la sangre del Cordero, te separa de aquellos tropiezos, de aquellos pecados que se han puesto frente a Dios para arrepentimiento y perdón. Y entonces, en este episodio titulado Contradicciones, hoy sí vamos a continuar hasta el versículo 3 y para beneficios quizás de aquellos que no estuvieron en el episodio anterior, vamos a leer desde el versículo 1 en Hebreos 12 y leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hasta ahí lo dejábamos en el episodio anterior, para entonces leer ahora. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí lo primero que vamos es bien claro, lo primero que tenemos que decir es que es bien claro que te está hablando, sí, en este camino va a haber una contradicción, vas a sentir
ese desgarre, la palabra sí es una espada que va a separar el espíritu y el alma. Vas a sentir ese desgarre, ese desconyunte entre el espíritu y el alma, entre lo que espiritualmente está demandando ese tiempo profético y quizás el sufrimiento y las emociones que se experimentan en lo humano. Sí va a ocurrir ese desgarre. Y te dice que Cristo, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Tan solo si analizamos esa parte de la oración, por el gozo puesto delante de él sufrió. Por un gozo sufrió. La contradicción es explícita y te está diciendo algo cuando leemos y entendemos y reflexionamos en esto. Lo que te está diciendo es, hay una razón por la cual él estuvo dispuesto a sufrir. No te está diciendo que este camino es sufrimiento porque sí, porque te voy a decir algo. Hay algo terriblemente desconsolador en el estar pasando un dolor que no tiene ningún propósito, un dolor que era innecesario. Y esto es una de las cosas por las cuales es un beneficio entrar en el camino del Señor, porque una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es comenzar y poner frente a ti, enseñarte a poner frente a ti una senda derecha para que lo que está enfermo sea sanado. Así lo dice la palabra, es frente a ti una senda derecha para que lo que está enfermo, lo que está torcido, sea sanado. Y si continúas leyendo dice, para que no crezca una raíz de amargura. Y luego te dice, para que, como quien dice, para que no vendas tu primogenitura. Mira, voy a enseñarte a tener un camino derecho para que lo que tienes que sanar, aquellas cosas que han creado amargura en ti y que te roban el propósito, que te hacen ir a sufrimientos que no eran necesarios para que esas cosas sean sanadas. Pero entonces eso es si continuamos leyendo en Hebreos. Entonces lo que te dice es, sí hay un sufrimiento. Y mientras más Cristo va creciendo en nosotros y mientras más vamos adquiriendo la mente de Cristo y mientras más menguamos y Él crece y se sienta como el poderoso gigante en el trono de nuestra voluntad, entonces poco a poco vamos a ir entendiendo, vamos a ir descubriendo, ¿sabes qué? No tan solo, no es que vamos a sufrir por el Evangelio. Hay un gozo que será puesto frente a ti, será contundente, será claro y será clave en tu fe. Y por ese gozo, mira que no dice por el dominio propio. Te voy a decir algo. Hay cosas que quizás has tratado de lograr a fuerza de dominio propio. Y el Señor te va a llevar a cruzar la meta, no por dominio propio, sino porque va a poner un gozo frente a ti que será el combustible que te hará sufrir con propósito. Saber pondrá eternidad en ti, entenderás la eternidad, tendrás esa mentalidad de Cristo a tal punto que entenderás las repercusiones eternas de lo que estás haciendo ahora. Y por el gozo, por ese gozo que se pondrá frente a ti, entenderás el sufrimiento y entenderás que es bueno y que vale la pena. Entonces dice que él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del Padre. Entonces aprendemos a menospreciar. ¿Sabes qué es menospreciar? Cuando lo vemos, ¿verdad? En el contexto de esto que estamos hablando, te está diciendo que ya no le va a dar importancia, porque el alma y las emociones siempre van a responder a aquellas cosas en las que nos enfocamos. Hay veces que yo me imagino que a muchos de ustedes les ha ocurrido, hay veces que yo me he quedado pensando en algo y digo, ay Dios mío, pero ¿y por qué me puse a pensar en eso? ¿Por qué me estoy robando fuerzas a mí misma? Si yo sé que el enfocarme en eso, en lo que pasó, en lo que hicieron, lo que va a hacer es hacerme más cuesta arriba el camino emocional, porque mis propias emociones van a pesar.
no significa que no vamos a reflexionar, pero hay un lugar en adoración, cuando habla de nuestro sacrificio de alabanza. Es un lugar poderoso porque es el lugar en donde tú tomas esas justas emociones que ocurrieron por situaciones reales. Jamás te niegues manifestar una emoción, sacar una emoción, ventilar una emoción. Nunca te traguen las emociones. Todas tienen un propósito. Cuando ocurren situaciones, cuando ocurren golpes reales, ve a la adoración donde dice sacrificio de alabanza, saca, llora, gime, grita. Todo lo que sea necesario hacer hasta que esa emoción salga de tu sistema frente a la presencia del Padre, que va a tomarla como sacrificio agradable a Él y la redimirá, ya sea en revelación, fuerza, paz, descanso. Siempre que entregas lo que tienes al Señor, siempre vas a recibir de tu Padre. Entonces aquí cuando habla menospreciando el oprobio, es que Él tomó, aquí sí utilizó el dominio propio, tomó su fuerza de voluntad y contundentemente una y otra vez decidió no enfocarse en el golpe, se enfocó en el gozo puesto frente a Él. Ahí es donde tienes que tomar una decisión. Ahí sí tu voluntad tiene algo que decir. Nos enfocamos en el golpe o pasamos el trabajo de virar la mirada porque hay almas en juego aquí. Miramos la mirada y nos enfocamos en ese gozo que está siendo puesto frente a nosotros. Y entonces se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. La relación que te está haciendo el autor de Hebreos aquí es explícita, no hay que reflexionar mucho para entenderla. Te está diciendo, si menospreció el oprobio, o sea, no se enfocó en el golpe, y nos dice, considera aquel que sufrió la contradicción. Tenía el gozo de frente y lo estaban asesinando al mismo tiempo. Y ese, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ser que tiene frente a él sus ojos enfocados en lo que el Padre dijo en la promesa, en el gozo puesto frente a él. Y de ahí sale la fuerza para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben, no entienden. Del gozo puesto frente a él. Y te dice que eso es vital para que tu ánimo no desmaye. Te lo está atando fuertemente a tus emociones, a tu entendimiento, porque donde te enfoques, cuando te dice considerar, lo que te está diciendo es enfócate en aquel que te enseñó cómo pelear para que mantengas tu visión puesta en el gozo, y entonces no vas a desmayar. Vas a tener la fuerza más allá del dominio propio, va a ser porque en ti va a reinar y a gobernar el gozo de la salvación eterna que se manifiesta desde ahora en unción, en revelación, en dirección, en propósito, en fuerza. Y entonces te invito a que vayas a tu testimonio profético y entres en él, entra en tu historia entendiendo que el Señor te va a mostrar un gozo que fue puesto frente a ti. Y entonces considera a aquel que menospreció el oprobio y tú deja que Cristo crezca en ti y comienza a enfocarte en ese gozo y menosprecia los golpes para que puedas sufrir la contradicción. Pero ¿sabes para qué? Porque al final terminarás también sentándote a la diestra del trono de Dios con Jesucristo. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor,
En este tiempo, Espíritu Santo, en donde cada día avanza tan rápido, hay cosas que ocurren tan rápido y parece como si no nos diera tiempo, Señor, a organizarnos de una cosa cuando ya viene la otra, Espíritu Santo. Hacemos una pausa porque no nos vamos a dejar engañar por el ritmo de este mundo. No nos vamos a dejar arrastrar ni engañar por el ritmo de este mundo. Hacemos una pausa en esta hora para decir: alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dueño, Señor, autor y consumador, y aunque está por encima del tiempo. Hacemos una pausa y que se detenga todo para que se sepa que en este planeta todavía se escuchan las voces de aquellos que claman Abba Padre. En medio del torbellino de lo que está ocurriendo, todavía se escuchan las voces que claman Abba Padre, Padre nuestro. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu poder, por tu provisión. Pero en este día pedimos, Señor, que continúa trabajando nuestra fe, Espíritu Santo. Padre, te pedimos que reveles a nosotros, Señor, ese gozo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes exactamente lo que necesita cada uno de nosotros de nuestra fe. Tú nos conoces individualmente, nos creaste individualmente y sabes exactamente lo que requiere la fe de cada uno de tus hijos. Así que nos unimos en esta oración, pero también es muy individual. Así como tú le dijiste a Pedro: yo he orado que tu fe no falte. De la misma forma estás ahora mismo al lado en el trono del Señor, a su diestra, intercediendo por nuestra fe, las cosas explícitas y específicas que necesitamos para enfrentar las contradicciones, no solo de este mundo. Es que entendemos ahora que nuestra misión va a traer unas contradicciones, va a traer unos sufrimientos, pero nos estás diciendo que los vamos a sobrepasar porque habrá un gozo, hay un gozo que se engrandece y se magnifica en nuestro interior, y poco a poco vas sentándote cada vez más grande y fuerte en tu trono, en el trono de la voluntad humana, Señor. Padre, rogamos en esta hora que traigas, Señor, solamente tú nos puedes hablar de un gozo que es el que necesitamos para entrar en el terreno de las contradicciones y no desenfocarnos, para no dejar que los golpes nos lleven a salir corriendo del lugar, para no dejar que los golpes nos desenfoquen, para no dejar que el dolor llegue a tal magnitud que perdamos de vista cuál era el propósito inicial, por qué nos metimos ahí, qué pasó. Rogamos en esta hora, Señor, y yo ruego por mis hermanos y hermanas que están conectados, escuchando. Espíritu de Dios, es necesario que ellos reciban en esta hora, y yo lo ruego en el nombre de Jesús. Es necesario que mis hermanos en este mismo momento reciban la revelación del gozo que tú has elegido específicamente para ellos, y que es en lo que se van a enfocar para soportar y vencer la contradicción del llamado que tú has hecho. Porque fácil y amplio es el camino de placeres temporales de este mundo. Pero cuando tú les elegiste, fue porque pusiste algo en ellos y había una capacidad dentro de ellos para amar a tal grado, para ser testigos de tu amor y en consecuencia amar a tal grado que estarían dispuestos a sufrir por ese amor. Padre, así que en esta hora yo te presento a cada uno de mis hermanos y ruego que sea revelado en esta hora lo que cada uno de ellos necesita escuchar de ti y solo de ti para entrar en el terreno de la contradicción y vencer el sufrimiento por el gozo que pones frente a ellos. En el nombre de Jesús ruego estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofético.com o escribirnos al correo
tutestimonioprofético@gmail.com.